Ganaba el doble de mi salario en un mes operando solo por las mañanas antes del trabajo, no más de 30 minutos al día. Esto me lo envió uno de mis seguidores. Siempre leo mis mensajes directos en Telegram y trato de responder a todos. Y algunos de esos mensajes me inspiran a hacer algo nuevo para ti. ¿Puedes creerlo? Gané mucho más de lo que suelo ganar en mi trabajo normal. Pero lo más loco de todo esto es que combiné mi trabajo normal con el trading. Diego, quizá puedas hacer un desafío y hacer una guía sobre el comercio matutino. Ese es bueno. Me encantan los retos. Yo diría que esa es mi debilidad, pero no de una mala manera. No aceptaría algo como, Diego, ¿podrías apostar 1.000.000 en un casino? Bueno, no amigos, solo acepto situaciones en las que se requiere pensamiento estratégico y cuando puedo actuar como un gran maestro. Entonces, este video es para aquellos que tienen miedo de salir de su rutina y sumergirse directamente en el comercio. Si se trata de ti, felicitaciones, estás en el lugar correcto. Vamos a probar una estrategia de negociación corta y que se puede utilizar incluso por las mañanas, pero también en otros momentos del día si tienes entre 20 y 30 minutos libres. Hagamos un poco de negociación antes de ponernos a trabajar. Ahora, algunos de mis seguidores probablemente estén en shock. ¿Qué dijiste? ¿Trabajo? ¿Tienes trabajo? Bueno, sí, tengo un trabajo principal. Soy mentor de mi canal de Telegram y aquí en YouTube. Si estamos hablando de operaciones matutinas, entonces se debe dar preferencia a los mercados extrabursátiles. A diferencia de los otros mercados, los mercados OTC operan las 24 horas del día. Es más cómodo, pero por la tarde también puedes usar otros mercados. Solo necesitas elegir la hora del día en que deseas trabajar, algo que se adapte a tu estilo y tu horario. Normalmente prefiero trabajar por las mañanas y la mañana para mí es cuando me levanto, es decir, en cualquier momento. Me gusta el concepto de que en cuanto antes terminas. Por ejemplo, no esperaba que mi canal de Telegram fuera tan popular y en realidad ni siquiera invierto en su promoción ni nada de eso. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para mis suscriptores, sin ayudas innecesarias, publicidad sin sentido, información no verificada. Y es por eso que tanto expertos como principiantes confían en mí. Algunos principiantes ni siquiera intentan entender el comercio, simplemente comercian conmigo. Se divierten y obtienen buenos resultados. Tómate una pausa y sigue el enlace de la descripción para verificarlo por ti mismo. Bien, ahora comencemos. Hemos abierto la plataforma. Ahora necesitamos seleccionar pares y configurar los indicadores. La estrategia de hoy, con la que intentaremos ganar dinero, se basa en el indicador MACD. Así que no necesitamos nada más. Sin embargo, es solo que el indicador MACD debe ajustarse a 2 píxeles para que los promedios móviles sean más legibles. Y eso es todo. También elijo un marco de tiempo de 15 segundos y un tiempo de caducidad de 15 segundos, porque esa es la mejor opción para mí y es la más conveniente para mí. Pasemos al primer par de divisas y comencemos a operar. Vemos que se trata de un movimiento a la baja según el indicador MACD. La estrategia será sencilla. Veremos promedios móviles que apuntan hacia abajo. La histograma también es rojo y desciende, por lo que abriremos una posición hacia abajo. Genial, algo como esto. Ajustemos la cantidad y pasemos al siguiente par de divisas y comencemos a refinar nuestra estrategia. Aquí volvemos a ver un movimiento a la baja en ambos indicadores, aunque ahora tenemos un histograma verde al final. Estamos viendo un movimiento a la baja muy fuerte. Por eso abrimos una opción de venta para continuar con la tendencia, porque la tendencia es nuestra amiga. Te aconsejo que operes solo de acuerdo con la tendencia, porque los puntos de reversión son muy difíciles de captar. Debido a esto, es mejor operar simplemente de acuerdo a la tendencia. Bueno, así es como ganamos más dinero. Mucha gente me preguntó si tenía competidores. Eso suena un poco fuerte, ¿no creen? Siempre sigo aprendiendo, probando y publicando algo nuevo. No son consejos de internet de hace 3 años o algo así. Obtengo ideas de mis estrategias en libros, podcasts y sesiones de capacitación exclusiva de genios del trading. Siempre mantengo el dedo en el pulso y adapto los conocimientos que he adquirido para que sean lo más claros posibles para los principiantes y aquellos que no son muy buenos con los números. Suscríbete a mi canal y conoce la comunidad que he creado. Muchos de ellos escucharon sobre el comercio por primera vez.
y aún así obtuvieron buenos resultados. Antes de que lo olvides, haz clic en el enlace de la descripción y suscríbete para tu comodidad. Además, también dejé un enlace en el primer comentario publicado, así que definitivamente lo encontrarás. Entonces, ¿qué pasa con el intercambio? Así que aquí vemos un movimiento lateral. El indicador MACD no nos funciona muy bien en este tipo de movimientos. Por ello, utilizaremos el análisis técnico y abriremos una opción de compra desde el límite inferior de este movimiento lateral, porque aquí vemos los límites claros de este movimiento lateral. Registramos las ganancias y eso es genial. En otras palabras, vemos que el indicador se detiene cuando se mueve lentamente, aunque estábamos ajustando el grosor de la línea a 2 píxeles. Todavía no puedes ver nada porque permanece en su lugar, por lo que el análisis técnico nos ayudará aquí. Aquí vemos un fuerte movimiento al alza. Si es local, aquí está. Y si es global, ya está. Tenemos un movimiento hacia arriba y también tenemos este movimiento inclinado desde arriba. Y ahora estamos en el medio. Por lo que vemos es que la línea roja cruzó la línea verde de abajo hacia arriba. Por lo tanto, sugiero abrir una posición corta para pasar al límite inferior de este canal ascendente. El movimiento no era fuerte, pero eso no basta. Por lo tanto, lo principal es que hemos registrado beneficios con esta operación. Oh, por cierto, yo también quería decir algo. Lo siento si mis sesiones no parecen algo así como Dios mío, ¿cuánto he ganado? Es solo un milagro. Ese no es mi estilo. Para mí el trading se trata de experiencia e indicadores claros y comprensibles, cálculos fríos y resultados predecibles. La mayoría de mis suscriptores entienden esto, pero es importante hablar de ello de vez en cuando. Creo que tú también pudiste ver esto. No ha pasado mucho tiempo, pero ya hemos tenido buenos resultados hoy. No puedo poner todos mis conocimientos comerciales en videos de YouTube, porque consumen mucho tiempo. Por eso uso mi Telegram. Allí puedes encontrar más estrategias similares y su análisis, así como sesiones de negociación en vivo donde trabajamos juntos. Esta es una opción ideal para principiantes que te dan la oportunidad de relajarte y repetir después de mí, obteniendo buenos resultados similares a los míos. El enlace está abajo en la descripción de este video y el primer comentario. Suscríbete y no pierdas la oportunidad de llevar tu vida a un nuevo nivel, ya sea que se trate de viajar, comprar un apartamento o dejar tu trabajo aburrido. Todas las posibilidades están en tus manos. Una vez más, vemos un fuerte movimiento al alza. Aquí es donde formamos un histograma rojo. En otras palabras, se sugiere que se espere una ligera corrección en este movimiento al alza. Por lo tanto, abrimos una opción de venta. La operación se cerró cerca de nuestro punto de entrada, pero lo principal es que se cerró y este movimiento disminuyó. Obtuvimos ganancias y eso es suficiente para nosotros. Se establece una cantidad y se borra la línea. Ya verás, acaba de ocurrir una pequeña corrección. 3 histogramas rojos y un nuevo movimiento hacia arriba. Hemos ajustado la cantidad y vemos un fuerte movimiento a la baja, pero aquí tenemos un histograma verde que nos dice que debe haber una pequeña corrección. Pero sugiero abrir una opción de venta para continuar con este movimiento, porque, como he dicho antes, hay que operar de acuerdo con la tendencia. Como la tendencia es nuestra amiga, estamos abriendo una posición a la baja, porque tenemos una tendencia a la baja muy agresiva. Era un problema, pero volví y vi que la oferta era una ventaja. Volvamos a la historia de las ofertas y podemos ver aquí que el acuerdo ha sido una ventaja. Por un momento pareció que el precio rebotaría hacia otro lado, pero el panorama general dice que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Si quieres aprender a leer gráficos tan rápido como yo, es muy posible en muy poco tiempo, pero necesitas un buen mentor. Entonces, felicitaciones, lo has encontrado. Si no quieres perder esta oportunidad, escríbeme ahora mismo en Telegram y nos pondremos en contacto contigo. El enlace a mi Telegram está debajo en la descripción de este video, en el primer comentario publicado. Encontremos un par de soluciones más interesantes. Así es como vemos el movimiento a la baja en el indicador MACD aquí, pero comienza el histograma verde. Por eso, abrimos una opción de compra. En principio, estas situaciones son muy raras, pero puede ocurrir.
Así que no te preocupes por eso. La oferta se cierra con un plus. Vimos un histograma verde, una corrección local y registramos una ganancia sobre el hecho de que el sitio se ha ralentizado. Esto puede suceder, debemos estar preparados para esto. Así que, en principio, no ha ocurrido nada crítico. El acuerdo se cerró con fines de lucro y no perdimos dinero. Es un poco desagradable que mi internet me haya fallado. Hemos pasado al siguiente par de divisas y aquí vemos un movimiento al alza. Pero hay un histograma rojo que nos indica que este fuerte movimiento al alza debe ajustarse ligeramente a la baja. Debido a esto, adoptamos una posición de desventaja. Ha habido un pequeño movimiento durante nuestro acuerdo, pero el movimiento que se ha producido ahora es el movimiento que esperábamos. Genial, la operación se cerró con ganancias. Eso es genial. Pasemos al siguiente par de divisas. Lo que vemos aquí es que comienza el histograma rojo. Se podría decir que también nos topamos con esta zona de resistencia. Por eso, abrimos una opción de venta desde el límite superior. Y mira qué increíble reacción hemos tenido. Esto es genial. Y con solo $15 logramos ganar $4.900. Genial. Es muy agradable operar con la ayuda del indicador MACD. Entonces, casi 5.000 en mi cuenta. Ahora la sesión puede considerarse completa. Creo que valió la pena dedicarle unos minutos. El experimento fue muy interesante. Incluso si alguien paga solo media hora por día por mis instrucciones, eso es más que suficiente para aumentar su capital inicial. ¿En qué se diferencia esto de un día de negociación con todas las reglas? Estoy completamente concentrado y no me distraigo con nada. Y eso son solo 20-30 minutos de mi tiempo. Amigo, si este no es el trabajo de tus sueños, entonces no sé con qué más soñar. Un automóvil nuevo o marcas de lujo es solo un objeto a corto plazo. No hay nada más importante que la libertad personal y la seguridad sin riesgos, sin tratar de tapar la felicidad en transacciones cuestionables u otras cosas. Ese no es mi estilo. Y no creo que sea el tuyo tampoco. Viste todas mis acciones en este video y puedes obtener aún más ofertas en mi canal de Telegram. Si quieres ser el capitán de tu propio barco y no solo el pasajero sin rumbo, únete a nosotros para mayor comodidad. Deje un enlace en la descripción. Anímate y conviértete en el capitán de este viaje. Hasta pronto.